Bueno, buenos días. Nosotros junto con mi compañera Tatiana Rivera y Silvia Roa les vamos a presentar qué es la autoetnografía, junto a quien les habla Karen Rodríguez. Entonces empecemos. ¿Qué es la autoetnografía? La autoetnografía es un acercamiento a la investigación y la cultura que busca describir y analizar sistemáticamente experiencias personales para entender la experiencia cultural. Esta experiencia reta las formas canónicas de hacer investigación y de representar a los otros. Por ello, como método, la autoetnografía es ambos proceso y producto. En el posmodernismo, con la crisis de la confianza en los años de 1980, donde se empezaron a introducir nuevas y abundantes oportunidades para transformar las ciencias sociales, los investigadores empezaron a sentirse inconformes con la manera en que ellos realizaban su trabajo, porque no los dejaban ser libres y estaban sujetos como a unas normas y tenían unas limitaciones ontológicas y epistemológicas sobre, sobre las ciencias sociales. Cuando los investigadores descubren que la forma en la que ellos realizan esas etnografías, autoetnografías, no es la más conveniente para brindar esa información, ellos comenzaron a, a darse cuenta que esos hechos y esas verdades que se encontraban tenían que como reevaluar la forma de brindar esa información y que el lenguaje que ellos utilizaban anterior no era el conveniente. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Buscar esa forma de expresar los textos y las historias de manera que otras personas, tanto de adentro como de afuera, entendieran las historias y las experiencias que ellos habían tenido dentro de esta investigación. En particular, se concentraron estos investigadores en formas de producir investigación con sentido, accesible y evocativas, arraigadas a la experiencia personal, que sensibilizaran a los lectores frente a cuestiones tales como identidad política, las experiencias escondidas en el silencio, y que permitieran ahondar en las formas de representación que profundizaran en nuestra capacidad de empatizar con personas distintas a nosotros mismos. Entonces, prácticamente es como lo que hablábamos sobre los orígenes y sobre todas esas modificaciones que hicieron los investigadores para poder difundir esa información y que todo el mundo tuviera acceso y que fuera entendible. El propósito de estas descripciones es facilitar el entendimiento de esa particular cultura, tanto entre los propios como entre los ajenos. Descripciones que son creadas inductivamente, aclarando los patrones de la experiencia cultural, sentimientos repetidos, historias y eventos, como se evidencia en las notas de campo, entrevistas y todos los objetos o todas las herramientas que el investigador puede hacer uso para crear su propia etnografía. De esta manera, el autoetnógrafo no solo trata de ser significativas y comprometidas las experiencias personales y culturales, sino que también produce textos accesibles con el fin de tener un público más amplio y diverso, lo que el reporte de investigación tradicional generalmente desatiende. Hacer autoetnografía, el proceso. El proceso de retrospección basado en experiencias pasadas relacionadas a estas experiencias no sería solo para la publicación, sino también para realizarse en un ensamblaje a posteriori. Para este tipo de escritos, esto implica asumir una postura reflexiva y crítica sobre la propia posición en el proceso de investigación, reconociendo que el conocimiento se construye desde la experiencia personal y el contexto cultural del investigador. Esto implica asumir una postura reflexiva y crítica sobre la propia posición en el proceso de investigación. Segundo punto. Los investigadores deciden quién, qué, cuándo, dónde y cómo investigar. Esto le permite identificar una experiencia significativa.
Seleccionar una vivencia personal que sea relevante y que permita explorar conexiones con fenómenos sociales o culturales más amplios. Esta experiencia debe ser suficientemente rica para permitir un análisis profundo y reflexivo. Como tercer punto, el investigador debe estar sumergido dentro de la comunidad, teniendo una participación activa, haciendo uso de entrevistas, diarios de campo, fotografías y sobre todo cómo hablan y cómo se relacionan las personas dentro de esta cultura y analizar los usos del espacio y de los lugares. Esto se permite la recopilación de información por medio de materiales y registros personales, que es donde se reúnen todos los instrumentos y cualquier otro material que pueda servir para reconstruir y analizar la experiencia seleccionada. Estos materiales serán la base para la escritura autoetnográfica. Como cuarto paso tenemos que la escritura debe estar relacionada en primera persona en busca de transmitir emociones y reflexiones asociadas a la experiencia. O sea, esto debe estar relatado de la mejor forma posible, de modo que se pueda transmitir todo lo que el autoetnógrafo quiere transmitirle a la gente, emociones, experiencias, todo lo que él sintió por medio del lenguaje. El investigador estudia una práctica cultural, valores y creencias comunes con el único propósito de ayudar a los miembros y extraños de un grupo a entender mejor una cultura, para que esta investigación sea lo más real y productiva. La narrativa debe ser escrita, como lo habíamos dicho, en primera persona, integrando la voz del investigador como sujeto y objeto de estudio. La escritura debe ser evocadora, buscando transmitir las emociones y reflexiones asociadas a la experiencia. Como quinto punto, tenemos que para hacer dichas publicaciones, los etnógrafos deben cumplir con un protocolo de publicaciones en las ciencias sociales. Con el fin de analizar dichas experiencias, debe relacionar la experiencia personal con marcos teóricos, permitiendo una comprensión más profunda del fenómeno estudiado. Él debe tener como unas bases teóricas sobre lo que él quiere investigar, sobre la cultura y sobre la gente a donde va a llegar. Relaciona la experiencia personal con marcos teóricos y contextos sociales más amplios. Esto implica situar la vivencia en un entramado cultural, político y social, permitiendo una comprensión más profunda del fenómeno estudiado. Como sexto y último punto, el etnógrafo incluye una reflexión crítica sobre el proceso de investigación, sobre contrastar las experiencias con respecto a las epifanías similares entre los participantes. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de epifanías? Son como esas experiencias o acontecimientos que marcaron de una u otra manera a una o varias personas y que el recordarlas les permite volver a sentir eso que ellos sintieron en ese momento y que pueden ser el mismo evento pero que lo sintieron de forma diferente. La experiencia personal con la investigación existente. Entonces, esto incluye reflexionar sobre el proceso de investigación. Listo, debe considerar las implicaciones éticas, emocionales y epistemológicas de la autoetnografía. Esto contribuye a la transparencia nos y rigor del decidimos estudio. basar en un capítulo de este libro que se llama Yo y los otros, la ética en una investigación autoetnográfica. Primeramente vamos a hablar de los cimientos éticos y el Institutional Review Board, que es traducido como Junta de Revisión Institucional. Básicamente es un comité que revisa y aprueba los protocolos de cada investigación, donde se involucren seres humanos, garantizándoles sus derechos y su bienestar. Aquí en este apartado se encuentran los diferentes principios éticos fundamentales, como es el consentimiento informado, como es la prohibición de defraudar, la privacidad y confidencialidad entre investigador y sujeto investigado y la exactitud en los datos. Como segundo criterio encontramos primero no hacer daño.
Básicamente aquí el investigador hace una consideración de riesgos y beneficios para sus participantes o para el sujeto investigado. Entonces, lo que el investigador procura es el bienestar del sujeto y analiza los riesgos y los beneficios que puede traerle a su participante. Como vemos, se pone en primer lugar el sujeto a investigar. También encontramos en el tercero proteger la identidad y la confidencialidad. Básicamente aquí en la autoetnografía presenta varios desafíos debido a la inclusión de otros, porque aquí las personas cuando relatan sus autoetnografías involucran a ciertas personas y aquí toca hacer esa protección de identidad a menos de que la persona quiere que esas personas salgan a relucir en su relato. También hay estrategias para asimismo proteger la identidad de esos seres humanos que están como externos, por decirlo así, a la persona investigada, que es el uso de seudónimos y la alteración de detalles identificativos. Y por último también tenemos ciertas limitaciones y consideraciones éticas de esas mismas estrategias. Listo, como cuarto criterio ético tenemos el proteger al yo. Como ya les había contado, el investigador le da mucha protección y le da como cierto como relevancia al cuidado y al bienestar del sujeto investigado, pero también nos tenemos que protegernos a nosotros, porque se discute esa importancia de que los autoetnógrafos también se protejan a sí mismos, considerando esos riesgos emocionales que se pueden tener a medida que se construye la autoetnografía y asimismo las posibles consecuencias de revelar aspectos personales en su trabajo. También se aconseja que a los investigadores anticipar las reacciones de las audiencias, como estar preparado para todo, pues porque obviamente va a ser duro, la fuerza emocional es lo primordial aquí como investigador autoetnógrafo, y también equilibrar igual los beneficios y los riesgos de su autoetnografía, porque puede ocurrir posibles inconvenientes personales haciéndolo. De quintas encontramos la revisión por los miembros, memorias e interpretaciones. Aquí este apartado básicamente examina el proceso de revisión de los manuscritos o de los relatos por parte de los participantes o del sujeto investigado, destacando esa importancia de incorporar sus perspectivas y recuerdos en esa narrativa. Igual atraviesa todos los principios éticos fundamentales como la exactitud en los datos y la privacidad y la confidencialidad. También se reconoce que pueden surgir discrepancias entre las interpretaciones del investigador y pues de su audiencia y también de los participantes. Por eso se exploran diversas estrategias para abordar esas diferencias de manera ética y constructiva y no ética y destructiva. También hablamos del sexto, que es involucrar a las audiencias éticamente. Entonces se aborda básicamente la ética de presentar o representar la autoetnografía a diversas audiencias, considerando ese impacto emocional que esa autoetnografía tiene y sus posibles reacciones. Entonces, digamos, si es una autoetnografía muy fuerte, pues ya se sabe que de pronto la gente va a reaccionar de una manera y pues cómo la vamos a manejar. También se plantea mucho la importancia de la consideración ética al buscar generar una respuesta emocional en la audiencia. Entonces no es como que digamos se diga el relato o el manuscrito de la autoetnografía y todo el mundo que como bueno, sino que de verdad se llegue y se toque como el corazón de cada persona. Bueno, seguimos con el ejemplo de la autoetnografía. Este fragmento lo saqué del libro Afectar y Afectarse, etnografías afectivas y autoetnografía. Básicamente se llama Confesión a una etnóloga, lo escribe una autora que se llama Camila Kraus, donde ella expresa su identidad, o sea, expresa y reflexiona sobre identidad como mujer blanca, sobre lo que es ser una mujer blanca y con ciertos privilegios en aspectos como lo es la investigación, incluso la escritura. Entonces ella explora como su sentir de temor y vergüenza e incluso una inadecuación
al participar en espacios donde se discuten diferentes experiencias de opresión y incluso de racialización de mujeres. Entonces ella expresa como todo esto, como todos sus miedos, toda su vergüenza que tiene al ser una mujer blanca, y por eso dice, hay un fragmento muy impactante que dice que me siento inadecuada para participar en un podcast y que mi blancura sea descubierta. Entonces ella expresa con mucho amor y como con mucho sentimiento lo que siente al ser una mujer blanca y privilegiada, como lo demanda la sociedad y pues las dinámicas de poder que manejamos ahorita. Entonces este es como un ejemplo muy centralizado, muy lindo, porque realmente ya hace mucho énfasis en qué es ser una mujer blanca, qué se siente ser una mujer blanca, y más en espacios como de investigación y de escritura, que es algo realmente que el privilegio o lo tienen los hombres o realmente lo tienen las mujeres blancas. De hecho, nos hace pensar como grupo todas nosotras que una historia de un afro siempre la cuenta una persona blanca, nunca la cuenta un afro. Entonces siempre, a más allá de todo, una autoetnografía conecta con las vivencias que las personas viven y sobre todo lo que ellos sienten, porque una cosa es decirlo y otra cosa es escribirlo y plasmarlo. Y ese es el ejemplo, y pues seguimos con mi compañera. Continuando con lo que dijeron mis compañeras, hoy les voy a hablar del libro Afectar, Afectarse, Etnografías Afectivas y Autoetnografía, una obra que reúne diferentes voces y experiencias de personas que usan la etnografía como herramienta de investigación, reflexión y transformación. Este libro parte de una idea muy importante, que investigar no solo es pensar, leer o escribir desde una teoría, sino también sentir, afectarse, vivir por lo que se está investigando. Por eso en este texto se trabajan 3 formas principales de usar la etnografía. Primera, la etnografía afectiva. Esta forma se centra en los sentimientos, en las emociones y en cómo el cuerpo también participa del proceso de investigación. Aquí se reconoce que la persona que investiga no es neutral ni distante, sino que deja de afectar por lo que vive y observa. Por ejemplo, si una persona está investigando sobre desigualdad o violencia, no puede ignorar lo que genera internamente. La autoetnografía afectiva permite nombrar y dar valor a esas emociones, al miedo, la tristeza, la rabia, pero también al amor, la ternura o la esperanza. En este libro se muestran relatos donde las personas escriben sobre sus vivencias personales, pero también sobre lo que sintieron al estar en ciertos contextos, como en una comunidad o en un aula. Esta experiencia emocional es parte del conocimiento que se va construyendo. Segunda, la segunda forma es la etnografía sanadora. Esta manera de escribir sirve para sanar heridas, para resignificar experiencias dolorosas o difíciles. Muchas veces hay cosas que hemos vivido, que nos han marcado, y cuando las escribimos o las compartimos, podemos entenderlas de otra forma, como darle sentido y comenzar un proceso de sanación. En este libro se presentan relatos en los que las personas cuentan sus historias desde el dolor, como pérdidas familiares, violencias sufridas. También, como otro lado, la discriminación, pero no solo para contarlo, sino para eso transformarlo. La etnografía aquí es como un puente entre el pasado vivido y un presente más consciente y más libre. Bueno, la tercera forma es la autoetnografía crítica o política. Esta mirada parte de entender que lo personal también es social y político. Es decir, que lo que vivimos individualmente está atravesado por cosas más grandes, como el racismo, el machismo, la desigualdad, el clasismo, entre otros.
Aquí contar una experiencia personal también es una forma de denunciar injusticias y de cuestionar cómo son las estructuras del poder. Este tipo de etnografía propone una investigación comprometida con la transformación social, con visibilizar las cosas que se han sido históricamente excluidas, sobre todo desde el sur global y desde sus realidades populares. Muchas gracias. En un día normal como un miércoles, mi día comienza a las 4:45 de la mañana, me levanto y tiendo mi cama y me voy a bañar. En ese trayecto duro más o menos 15 minutos o 20 minutos. Después de que salgo del baño, me visto, me organizo y eh, seguidamente organizo el desayuno porque salgo a trabajar después, entonces organizo mi desayuno, el almuerzo y los meto en mi maleta para salir después. Mientras termino de organizarme, lo que es el maquillaje, que uno se peina, estoy pendiente de mi hija para levantarla a las 5:30 de la mañana, ya que ella entra a las 6:30. Entonces, mientras ella se organiza, yo termino de organizarme también, de alistar lo que tengo que llevar y salimos de aquí a las 6:15 o 6:20 de la mañana. Tengo que echar llave, candado, porque solo estamos las dos. Salimos de aquí a las 6:20. Tenemos que caminar alrededor de unas 4 o 5 cuadras, pero pues es como empinado o una loma para poder llegar al colegio. Es relativamente cerca. Después de que dejo la niña en el colegio a las 6:25 o 6:30 que cierran el portón, inmediatamente salgo a buscar la ruta para el trabajo donde me tocaría esa semana, porque por mi trabajo tengo que desplazarme por varios sectores de la ciudad y cada semana es un sector diferente, haciendo encuestas en las casas, en familias. Entonces tengo que buscar el bus, buscar las rutas que me sirven para llegar a ese sector. A veces tengo que coger 2, 3 buses para poder llegar temprano. Ya después de que llego al sector donde tengo que hacer mis encuestas, como llevo mi desayuno en una vasija, entro a una cafetería, desayuno antes de iniciar las encuestas, verifico el sector, verifico direcciones y me dirijo al conjunto o al sector a buscar las viviendas que debo encuestar. Por lo general son entre 4 y 5 viviendas o 5 familias. Dejo información en las viviendas que tengo que visitar los otros días de la semana. Tomo las encuestas que me corresponden en ese día en una agenda para que sea más fácil para mí, para las personas, y luego cuando estoy en la universidad o en mis tiempos libres las paso a la tablet. Seguidamente ya por ahí tipo 11 de la mañana, 11:30, tengo que estar terminando las encuestas, de tomar las encuestas con la gente, y desde el punto donde esté tengo que buscar la ruta para llegar a la universidad. Por lo general tipo 11:30, 12 estoy buscando el transporte para poder llegar a la universidad antes de la 1:30, para alcanzar a llegar a la cafetería, a calentar mi almuerzo, a compartir a veces un rato con los compañeros que están por ahí en los salones, y me tomo más o menos entre 20 minutos o media hora entre calentar el almuerzo y almorzar con ellos, mientras uno pues comparte, se ríe un rato, ya que los compañeros con los que yo comparto ese momento están en el semestre, en quinto semestre. Seguidamente tengo que aprovechar si me queda un espacio para empezar a subir las encuestas que traigo en mi agenda, y si no alcanzo, pues me toca después cuando ya llegue a mi casa, pero por lo general trato de estar a las 2 en punto ya disponible para recibir las clases.
Bueno, ya después de la mañana viene la tarde, que es más movida. Después de yo recibir mis clases, de prepararme automáticamente para mi día en la mañana, llega lo que es el caos del mediodía y de la tarde. ¿Por qué? Porque aquí ya después de que pase el mediodía, tengo que correr rápido y trasladarme de mi sitio de mi práctica a la universidad porque tengo clase a las 2. Y eso es supremamente loco porque tengo que ir hasta una estación específicamente tengo que ir a la estación de Palo Quemado, bajarme en Ricaurte y eso es totalmente un trajín. Entonces me toca ir a hacer eso, me toca correr siempre porque uno nunca sabe cómo es la ciudad caótica que es Bogotá. Después de eso, de que ya me bajo en Ricaurte, tengo que esperar un Transmilenio que me deje al Museo Nacional, que es donde queda ubicada mi universidad. Después de que hice todo ese trayecto para llegar a la universidad, me dispongo a subir las escaleras caóticas que tiene la universidad. Así que si venía de una mañana movida físicamente, se mueve más. Entonces subo rápido las escaleras porque uno siempre va colgado del tiempo y fallas no vamos a tener. Entonces ya después de que yo llego y ya boto la maleta, que no tenga respiración, pero ya llegué, ya mi paz se tranquiliza. Me preparo automáticamente para recibir mi clase, para prepararme y para tener todas las disposiciones para continuar con mi clase. Después de la clase, por lo regular, tengo un semillero de investigación. Entonces, el semillero de investigación me permite un espacio de esparcimiento social junto con mis compañeras y la docente con la que tengo el semillero. Entonces vamos a comer, vamos a tomar cafecito mientras hablamos de temas educativos. Es un momento de reconexión increíble entre salir un poco de lo académico y como darse cuenta más de nuestra vida diaria. Después de eso, pues tenemos vida social, tenemos vida académica y tenemos vida amorosa. Por lo general, mi pareja siempre, después de cada día, me recoge cuando termino el semillero, que lo voy terminando aproximadamente a las 5:30, 6 de la tarde. Y pues nos vemos con mi novio, que es mi momento de felicidad, de clímax, de todo. Y nos vemos con mi novio y a veces salimos a comer ahí en el centro de Bogotá, porque ¿a quién no le gusta el centro de Bogotá en la noche? Si es que es hermoso. Después de que estamos con mi novio, ahí sí le empiezo a contar todo mi día y le empiezo a contar cómo fue mi mañana, le empiezo a contar cómo fue mi tarde y nos reímos. Nos reímos de eso, nos reímos si me estresé, si me siento angustiada por algo, se lo cuento, se lo expreso y así termino mi tarde de la mejor manera, que es soltando todo ese estrés que llevo del día y diciendo, bueno, ya me preparo para una noche porque la noche es muy larga y ya, eso es lo que más hago por mi tarde. Y obviamente de 6 hasta la noche, hasta que el zip nos deje en la casita. Se demora, claro, pero sanos y salvos llegamos. Bueno, después de un día lleno de emociones, donde cada instante fue una suma de aprendizajes, risas, logros y también un poco de cansancio, llega uno de mis momentos favoritos, que es ir al gimnasio, donde ahí no solo entreno mi cuerpo, también me doy un respiro a mi mente. Y para mí es un espacio muy sagrado que yo misma me regalo porque también sudo, me concentro, sonrío y sobre todo me siento viva. Al salir de eso, regreso a mi casa con una sensación de mucha plenitud, porque es hora de consentirme. Me pongo cómoda, pico un poquito de frutica, me hago un huevo revuelto y caliento una arepita. Mientras ceno, pongo mi serie favorita,
esa que me acompaña y me hace desconectar del mundo por un ratico. Con el estómago ya contento, dejo que mi cuerpo repose unos minutos y luego me voy y me dirijo a la ducha. Ahí es donde sucede una magia distinta, porque ese momento solo es mío. Me relajo, canto, dejo que el agua se lleve el cansancio del día. Porque me consiento con todos los productos que me cuidan mi piel y me hacen sentir bien con mi cuerpo. Ya para finalizar mi noche, hidrato con cariño cada parte de mí, como es mi rostro, mis piernas, mis brazos, porque no solo es una rutina, sino un acto profundo del amor propio que me tengo. Finalmente, me acuesto en mi cama con la satisfacción de haberme dado un bonito día, un día completo, un día para mí y un día en el que me sentí muy bien.